Así que voy a entrar al tema, hermano. Como ya le dije, el tema es el tiempo antiguo. Y voy a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versos 5 y verso 6. Si usted quiere acompañarme o usted quiere buscar en su Biblia de la manera que usted quiera hacerlo, puede hacerlo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Lo repito una vez más. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, oiga, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. Muy bien. Hermanos, cuando hablamos de tiempo antiguo, cuando usted encuentra en la Biblia la frase o la palabra tiempo antiguo, antigüedad, mundo antiguo, siempre en la Biblia se está refiriendo con una excepción. Con una excepción. Siempre se está refiriendo a la época pre-adámica. Escuche con atención. Cuando usted lee en la Biblia tiempo antiguo, cuando usted lee en la palabra del Señor, porque en la antigüedad, porque yo desde la antigüedad dije, porque yo en la antigüedad hice esto, porque en el antiguo, yo le he enseñado que la Biblia marca frases, hermano, que nos dan luces acerca de lo que Dios está hablando. La Biblia de siglos, la Biblia habla, hermano, de repentes y de repente. La Biblia habla de y en aquellos días. Todas esas cosas son cosas puntuales que nos marcan algo, hermano, y que nos enseñan cosas importantes en la Biblia. Entonces, salvo una excepción, siempre que la Biblia habla del tiempo antiguo, está refiriéndose al tiempo desde antes de la creación de Adán. Y de eso voy a hablar, o sobre eso me voy a ir con usted. Entonces, hermano, el contexto del pasaje del apóstol Pedro que acabamos de leer es el siguiente. Déjeme poner por unos segundos un poquito de contexto para que aprendamos las palabras. El apóstol Pedro está poniendo en sobreaviso a la iglesia en general, porque las cartas de Pedro no fueron referidas a un pueblo en específico, sino a los santos en general. Entonces, hermano, el apóstol Pedro está poniendo en sobreaviso a la iglesia que en los últimos tiempos vendrán burladores. Sígame, por favor. Pedro dice que en los últimos tiempos vendrían burladores y que su burla sería que ellos dirían: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está eso que dicen que el Señor viene y que el Señor viene y que el Señor viene y nunca viene? Esos son burladores, dice el apóstol Pedro. Y dirán: porque desde el principio de la creación las cosas permanecen igual. Desde el tiempo antiguo de nuestros padres, todas las cosas permanecen de la misma manera y no hay ningún cambio. Y Pedro, el apóstol Pedro, dice: estos ignoran
voluntariamente que en el tiempo antiguo, hace una referencia al tiempo antiguo, y lo voy a parafrasear, estos burladores, ¿cuál es la burla? ¿Cuál es la burla que van a hacer estos hombres que se van a infiltrar en la iglesia de los últimos tiempos? Y nosotros estamos en los últimos tiempos. Este warning es para nosotros, hermano. En los últimos tiempos vendrían burladores. ¿Cuál sería la burla de estos burladores? Dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ustedes dicen que viene y viene y viene y nunca viene. Pues Pedro dice, estos ignoran que en el tiempo antiguo ya hubo un juicio. Estos ignoran que en el tiempo antiguo, cuando Dios creó por la palabra, cuando Dios en la antigüedad creó por la palabra los cielos y la tierra que proviene del agua, oiga qué interesante, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Nuestro planeta, hermano, proviene, por lo menos la tierra, porque cuando habla de los cielos, habla en general, habla en plural, no dice el cielo. Dice que Él creó por la palabra los cielos y la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, hermanos, este es el contexto de esto, y el apóstol Pedro dice que estos hombres van a burlarse de la supuesta venida del Señor por una razón, porque van a andar conforme a sus bajas pasiones, porque van a andar conforme a sus concupiscencias, y la burla que hablarán, que dirán, será, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Están negando el juicio de Dios. Estos burladores estarán dentro de la iglesia, hermano, pero van a andar conforme a sus pasiones. Van a andar conforme a sus concupiscencias. Van a ser cristianos y homosexuales. Van a ser líderes de alabanza y lesbianas. Van a ser predicadores y alcohólicos. Van a ser cristianos y adúlteros. Van a ser jóvenes líderes de grupos de jóvenes, pero van a ser promiscuos. Van a participar de las drogas. Hermano, van a andar conforme a sus pasiones. El punto es, hermano, que para justificar su pecado, el punto es que para justificar las cosas que practican, ellos van a decir, no hay juicio. Ustedes dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dicen que viene y nunca viene. Pues estos burladores, dice Pedro, ignoran que en el tiempo antiguo Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. La tierra viene del agua y por el agua subsiste, y dice, por lo cual el mundo de ese entonces pereció anegado en agua. El mundo antiguo, Pedro está diciendo, el mundo antiguo ya fue juzgado. Estos dicen que no viene, pero el Señor vino y juzgó. El mundo antiguo, el Señor ya vino una vez. El mundo antiguo fue juzgado y pereció porque fue anegado en agua. Entonces, hermano, hablemos un poquito, no quiero enredarme mucho porque quiero hacer lo que le dije, dar tiempo para preguntas. Hablemos un poquito de la creación de este mundo. Pues este mundo, como ya le dije, hermano, como dice ahí, 2 de Pedro 3, 5 y 6, fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios creó los cielos y creó la tierra. Y por supuesto esto es muy profundo porque usted sabe que nuestro Señor Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Él es el logos, Él es el verbo de vida. Entonces eso es muy profundo. Pero Dios creó
Todo lo que existe por la palabra. Ahora, cuando Dios crea, hermano, los cielos y la tierra, ¿cómo era? En la antigüedad Dios crea los cielos y la tierra por su palabra. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, ¿cómo era? Pues la tierra era buena. La tierra era perfecta. La tierra era hermosa. La tierra estaba en una gran condición. ¿Cómo sabemos eso, hermano? Porque la Biblia lo declara. La Biblia habla de todas las obras del Señor que son perfectas, que son sabias. Por leer algunos versículos, Proverbios 3:19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Jehová hizo la tierra con sabiduría. ¿Aló? Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Salmo 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Una vez más, hermano, ¿qué le estoy probando? Que lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Que lo que Dios hace, lo hace con sabiduría. Que lo que Dios hace, lo hace con excelencia. Cuán innumerables son tus obras, las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios o de tus bendiciones. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Cómo es la obra de Dios, hermano? Perfecta. La obra o las obras de Dios son perfectas. Dios con sabiduría hace la tierra, con inteligencia sus obras son perfectas. Entonces, estos versículos nos comprueban para mí, porque para mí esto es una realidad. Usted puede estar o no de acuerdo, pero para mí sí es una realidad, hermano, lo que muchos estudiosos bíblicos han postulado como el postulado de la brecha. Que entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis 1, verso 2 hay una brecha de tiempo. Hay una brecha de miles de millones de años. Note una vez más, hermano, lo que acabamos de leer que dijo Pedro. Note una vez más. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Dios hizo los cielos y la tierra por su palabra. Y la costumbre de Dios, leímos estos versículos, es que lo que Dios hace, lo hace bien hecho, lo hace con sabiduría. Sus obras son perfectas, sus obras son excelentes. Sin embargo, hermano, encontramos en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la creación. Ese es el tiempo antiguo. Pero cuando brincamos al versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, revoloteaba, dicen algunas versiones, sobre la faz de las aguas. En el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? Pedro nos dice: por su palabra. La Biblia nos declara que Dios, todas sus obras son perfectas, las hace con sabiduría. Cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo una obra hermosa, completa, perfecta. Pero algo sucedió, algo pasó, algo ocurrió
De manera que en el versículo 2 encontramos la tierra desordenada y la encontramos vacía. Desordenada y vacía. Hermano, ¿desorden es sabiduría? ¿Cómo son las obras de Dios? Perfectas, con sabiduría. ¿Qué dice? Que Él dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Le pregunto yo, hermano, vacío, vaciez, porque la tierra estaba desordenada y, ¿qué? Vacía. ¿Vaciez es perfección? ¿Es sabiduría? En el versículo 2 encontramos el planeta en caos. Encontramos el planeta en revolución, destruido. Usted sabe, hermano, usted sabe que Dios tiene que venir en el capítulo 1 y la narración del capítulo 1 es la ordenación, la separación de Dios. Descúbrase lo seco, que haya distancia entre las aguas que están sobre la expansión y debajo de la expansión, porque toda la descripción del capítulo 1 nos muestra caos sobre la tierra. Nos muestra este desorden que ocurría y que había ocurrido, hermano, en la tierra. Entonces, cuando Dios hace los cielos y la tierra, los hace bien hechos, los hace perfectos, los hace con sabiduría, los hace hermosos, los hace excelentes. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que encontremos Génesis 1, verso 2? Desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Lo que acabamos de leer, que nos dijo Pedro en el capítulo 3, versículo 6. Que ese mundo fue juzgado y pereció porque fue anegado en agua. Ese mundo, no estoy hablando del diluvio de Noé. ¿Estamos claros en lo que yo estoy diciendo, hermano? No estoy hablando de Génesis capítulo 7. No estoy hablando del diluvio de Noé. Estoy hablando de un tiempo pre-adámico. No existe Adán todavía. No existe Adán. Oiga, si existe el hombre. Si existe el hombre, pero no existe Adán. Existe el hombre, pero no Adán todavía. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Un juicio. Ese mundo, el mundo antiguo, le llama la Biblia. El mundo antiguo fue juzgado por agua. Toda esa creación, por cuanto venía del agua y por cuanto subsiste por el agua, fue juzgado por agua. Entonces, hermano, ese mundo y sus habitantes fueron juzgados. Y sí, ¿quiénes habitaban el mundo antiguo? Lo habitaban hombres, lo habitaban seres humanos, pero también lo habitaban, y lo digo entre comillas, lo habitaban dioses. Dioses con D minúscula. Lo habitaban dioses que vivían, que interactuaban, que se movían junto con el hombre y que estaban entre ellos. Déjeme leer algunos versículos de la Escritura para que usted y yo tengamos un panorama más amplio acerca de lo que en la Biblia es el tiempo antiguo o el mundo antiguo. Y usted va a ver que estamos hablando de una época anterior. Dice, Isaías 44, 6 y 7 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es que proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde cuando establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene
y lo que está por venir. Salmo 55, oiga lo que dijo: desde que yo establecí el pueblo antiguo, desde que yo establecí el hombre de la antigüedad. Salmo 55, 19. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Dios permanece desde la antigüedad, una vez más una referencia a este tiempo, porque no cambian ni temen a Dios. Oiga que todo va en una línea de desobediencia y como consecuencia de la desobediencia, el juicio. Salmo 68, 33. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, los que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, su poderosa voz. ¿Está escuchando, hermano? Necesito checar que esté despierto de vez en cuando, porque le digo, yo me meto tanto a mí me apasiona esto y luego ahí veo a uno, ¿verdad? Bueno, dice Salmo 74, 12 en adelante. Pero Dios es mi rey desde el tiempo antiguo. ¿Escuchó? Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de toda la tierra. Oiga con atención, oiga con atención. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. ¿Qué cosa hizo el Señor, hermano? El mundo antiguo dice que provenía ¿de dónde? Del agua. Y por el agua subsistía. Dice, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Isaías 51, 9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como lo hiciste en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿Usted se recuerda de las predicaciones cuando yo le he hablado de los distintos siglos? Que en la Biblia la palabra siglo no significa lo que significa para nosotros. Siglo para nosotros es una agrupación de 100 años, pero en la Biblia siglo es una era. Es el periodo dado a una humanidad. Cristo dijo que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo, ni tampoco en el venidero. Entonces, hoy ponga sentido a lo que la Biblia está diciendo. Se lo repito. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como lo hiciste en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿Acaso no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Cuando yo le hablé de Leviatán, hermano, no quiero regresar a eso, pero yo le hablé de cómo se cree que el Señor creó una pareja de leviatanes, y el Señor asesinó a Rahab e hirió al dragón. Por eso uno de ellos fue dejado vivo nada más, y aún hermano, las cábalas hebreas, los rabinos hebreos lo enseñan de esa manera. Pero no queremos meternos a eso, eso es otro tema. Entonces, hermano, este mundo que fue creado en la antigüedad, que cuando Dios lo hizo perfecto, lo hizo bien hecho, lo hizo excelente, lo hizo con su humanidad, hermano, pero Dios, de acuerdo a la Biblia, y oiga lo que le voy a decir, la Biblia nos sugiere, la Biblia nos insinúa, no lo dice categóricamente. Escuche mis palabras, no lo dice categóricamente, pero la Biblia nos insinúa, nos sugiere que ese mundo antiguo Dios lo entregó en mano de ángeles.
el gobierno, el manejo, la administración de ese mundo era corrido por ángeles. Por eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Yo en el pasado le he dicho que hay algunas versiones que dicen, porque ya no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, como queriera insinuar que el previo, que el antiguo, sí fue entregado, sí fue sujetado a ángeles. Por eso, hermano, en este mundo antiguo cohabitaban hombres con, como ellos llamaban y los conocían, dioses. Por eso, si usted estudia las diferentes civilizaciones, no importa en qué parte del mundo usted vaya, sea Europa, Asia, África, América, todas las civilizaciones tenían sus ¿qué? Sus dioses, y les rendían tributo y les rendían ofrendas, y ellos sabían, hermano, que controlaban distintas partes de la naturaleza, honraban al Dios tal para recibir la lluvia sobre sus sembradíos, honraban al Dios tal porque era el Dios del sol, el Dios de la luz, el Dios que entregaba la vitalidad a los hombres, honraban a la diosa tal que les daba, hermano, la fertilidad, que les daba la belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, la historia ha comprobado que los más dummies somos nosotros, las generaciones actuales de hoy. Porque decimos, no, es que somos desarrollados, porque tenemos universidades y tenemos conocimiento. Pero la historia ha comprobado, hermano, que las civilizaciones antiguas eran civilizaciones llenas de mucho conocimiento. Hasta el día de hoy, las obras que ellos hicieron, ¿sí?, las pirámides, los edificios, las ciudades que ellos hicieron, hermano, los científicos no terminan de descubrir cómo las hicieron, con una precisión exacta, con medidas exactas, en tiempos en donde se supone que no había herramientas, no había la maquinaria para todo lo que hoy se puede hacer, hermano. Entonces, la Biblia nos sugiere o nos parece señalar que ese mundo antiguo fue entregado en manos de ángeles por Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermano? Ellos se corrompieron. Los ángeles se corrompieron al mundo, hicieron mezclas entre todo lo que vivía. Hicieron mezclas, hermano, entre ángeles y hombres. Hicieron mezclas, hermano, entre hombres y animales. Hicieron mezclas entre ángeles y animales. El mundo antiguo no fue su único pecado, pero uno de los pecados por los cuales fue juzgado. ¿Cuál fue la forma del juicio? Inundación. Inundación mundial. Dios barrió, Dios exterminó ese mundo a través del agua. Uno de sus pecados fueron estas mezclas. Experimentaban con el ADN, hermano. Experimentaban con el ADN. Y en este mundo, oiga, en este mundo, recuerde que estaban de acuerdo a la frase que usa la Biblia para los ángeles en el Antiguo Testamento, ¿ok? Escuche lo que acabo de decir. Estaban entre ellos los hijos de Dios. Y tenían el conocimiento y tenían la tecnología de hijos de Dios y experimentaron, hermano, e hicieron mezclas de todo tipo. ¿Qué
¿qué hacían? Demandaban adoración, demandaban sacrificios. Por eso los pueblos sabían que al dios Kukulcán, que al dios Tenochtitlan, que al dios Julano de tal, había que honrarlo con ofrendas, pero había que honrarlos también con víctimas. Había que honrarlo con sangre, había que honrarlo con dinero, con los frutos de su campo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Tan ignorantes eran, hermanos, los antiguos, que entregaban sus propias vidas, sus riquezas por mitos. No eran mitos. Realmente estaban estos ángeles que se presentaban y que corrompieron el mundo y corrompieron también la humanidad, hermano. Y por todas estas mezclas surgieron lo que hoy nosotros, en el mundo antiguo, surgieron lo que hoy nosotros conocemos como las criaturas mitológicas. En el mundo antiguo existieron los minotauros. En el mundo antiguo existieron las medusas, los krakens, los leones con alas de águilas, los basiliscos, las quimeras, los dragones, los vampiros, los ogros, los cíclopes, los gigantes, los titanes, los dragones, etcétera, etcétera, etcétera. Criaturas que no fueron otra cosa que el resultado de las mezclas. Estos ángeles, hermanos, corrompieron la creación de Dios. Por supuesto, estaba lleno de prostitución, de violencia, hermano. Había canibalismo, había mucha sensualidad, mucho pecado, hermano. Pero corrompieron el ADN haciendo todas estas mezclas. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta evidencia de estas criaturas mitológicas? ¿Por qué hay tantos escritos? Minotauros, un ser mitad hombre y mitad caballo o toro. Una medusa, una mujer mitad humana y mitad serpiente. Y así sucesivamente, hermano. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, los ogros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto surgió, hermano, todo esto surgió en el mundo antiguo. Y por causa de toda esta corrupción, Dios juzgó ese mundo. Y Pedro se lo recuerda a los burladores y dicen, estos que se burlan, que dicen que Jesucristo viene y nunca viene, estos que se burlan voluntariamente ignoran, porque ya lo saben, voluntariamente ignoran que Dios ya vino una vez y que ese primer mundo fue juzgado por agua, y que a ellos que andan dentro de la iglesia bajo sus concupiscencias y sus pasiones, también como el primer mundo, también les espera el juicio de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Parafraseando las palabras del apóstol Pedro, es lo que él está diciendo. Por esa razón, por todo lo que pasó en el mundo antiguo, por esa razón, Génesis capítulo 6 nos revela que en nuestro mundo, ya no hablando del mundo antiguo, Génesis nos revela que habían gigantes. Oiga lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ya había gigantes en la tierra en aquellos días. Hubo también después, por causa de que los hijos de Dios, los ángeles, hermano, ¿me estoy explicando? En el mundo antiguo sucedió esto que le acabo de decir. Ese mundo fue juzgado. Ese mundo fue destruido por agua. Pasan
no sabemos, miles, millones de años. Un día Dios desciende a la tierra. Dios desciende a la tierra y Él comienza una nueva creación, porque Él habrá de introducir su linaje. Él comienza una nueva creación a través de Adán. Allí comienza, por decirlo así, nuestro mundo. Allí comienza nuestro siglo. La etapa nuestra, la etapa humana, la etapa actual. Allí comienza en Adán, hermano. En el relato de Génesis 6 aparecen otra vez hijos de Dios, pero eso ya es en nuestro mundo. ¿Me sigue, hermano? No es en el mundo antiguo. En Génesis 6, los hijos de Dios ahora codician a las hijas de los hombres, descienden y toman mujeres de ellas, pero la Biblia dice, ya había gigantes. ¿Aló? Ya había gigantes. ¿De dónde venían esos gigantes? ¿De dónde venían esos gigantes? Bueno, claro, hubo gigantes y valientes también, porque así lo dice la Biblia, producto de las uniones de ángeles con mujeres, por supuesto, pero ya había. ¿Quiénes eran estos gigantes que ya estaban en la tierra? Eran los descendientes, eran los sobrevivientes, hermano, del primer mundo. Eran los sobrevivientes de esa primera humanidad, de esa humanidad pre-adámica que fue juzgada por agua y que algunos cuantos lograron salvarse y que seguían en este mundo, hermano, reproduciéndose y reproduciéndose. Por ende, no voy a alargarlo tanto, hermano, porque no quiero extenderme mucho. Quiero dar espacio para preguntas. Por ende, podemos, hermano, concluir algunas cosas muy importantes. La Tierra, nuestro planeta, no tiene 6,000 años. Como lo dicen los creacionistas, con una muy buena intención, tratando de defender la Biblia, la Tierra no tiene 6,000 años. Nuestra creación sí. Desde Adán para acá sí. Pero la Tierra es mucho más vieja que eso. La tierra es mucho más antigua que eso. Oiga, hermano, los antiguos no estaban equivocados en el hecho de que hubieran muchos dioses, sino estaban equivocados en el hecho de que hay un solo Dios supremo, que es el origen de todo. ¿Me escuchó? ¿Por qué afirmo que los antiguos no estaban equivocados cuando decían que habían dioses? Porque la misma Biblia lo declara. Primera de Corintios 8, 5 y 6 dice, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra. ¿En dónde? En la tierra. Como ciertamente hay. ¿Escucharon, hermanos? Como ciertamente hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay muchos dioses y hay muchos señores. Los antiguos no estaban equivocados en eso. Los antiguos no tenían la revelación del Dios origen de todo, del Dios dueño y Señor de todo. Ahora, ¿qué pasó? Para ir ya cerrando y no enredándome más. ¿Qué pasó con esto, con este mundo? Pues como ya le dije, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ese mundo fue juzgado por agua. El apóstol Pedro lo dice. Ahora, oiga esto. Esto es muy interesante. De acuerdo
De acuerdo a los conocedores, de acuerdo a los paleontólogos y a los geólogos, hermano, ellos dicen que la cuna de la civilización humana, nuestra humanidad, nació en Mesopotamia a partir de la cultura sumeria, a partir de los sumerios. ¿Cuántos han oído o han leído eso? Cuando ellos tratan de rastrear el primer grupo de humanos sobre la faz de la tierra, ellos llegan hasta la cultura sumeria en Mesopotamia. Cualquier libro, cualquier maestro, cualquier búsqueda en internet, porque esa es la creencia general, hermano, dice que el hombre nació o comenzó a reproducirse desde aquí, desde esta cultura sumeria. Le llaman la cuna de la civilización. Bueno, entre los sumerios, en lo que era conocido como Mesopotamia, se encontró una piedra labrada que por muchos años no se pudo descifrar el código de esa escritura hasta que después se logró. Y se encontró algo que ellos llaman el poema de Gilgamesh. ¿Cuántos han oído de él? El poema de Gilgamesh es un poema sumerio encontrado en Mesopotamia que habla de una inundación mundial. El asunto es que este poema era previo a Moisés, era previo a Abraham, era previo a Noé, era previo a todos estos hombres. El poema de Gilgamesh habla de una inundación que cayó sobre toda la tierra y toda la vida fue barrida. Y solo aquellos, escuche con atención, solo aquellos que lograron escalar la cúspide del monte Nisir. La cúspide del monte Nisir fue la única que no se cubrió de agua. Por lo tanto, algunos pocos seres lograron escapar de la inundación. Hermano, todo esto yo lo tengo documentado, por cierto, pero no quiero cansarle con tantas cosas. Existen alrededor del mundo por lo menos 400 mitos o leyendas de una inundación mundial. Insisto, no hablando del diluvio de Noé. Alrededor de todo el mundo, regados en las diferentes civilizaciones. Y yo le pido que por favor vaya y compruebe esto. Porque con los chinos tienen su leyenda. Los asiáticos tienen su leyenda. Los de la India tienen su leyenda. Todos con diferente nombre, con diferentes maneras. Pero the facts, los hechos son los mismos. Hubo una inundación. Hace muchísimo tiempo hubo una inundación que destruyó, y oigan, y lo que cuentan, que hubo un arquitecto o un dios, ojo con esto, hubo un arquitecto o un dios que trató de salvarse y trató de salvar al mundo que él había creado. Por eso es que inclusive algunos llaman a ese mundo antiguo el mundo de Luzbel. Porque era regido o era gobernado por ángeles, hermano. Y usted leerá cuentos de los Anunnakis y de cómo el dios Enki era al que le llamaban el arquitecto que amaba a la humanidad, y que cuando el juicio vino, él trató de salvar todo lo que había construido y lo que había hecho por miles de años con mano de obra humana, y que cuentan las leyendas que por eso Enki comenzó a
a incursionar en las mezclas porque quería hacer cosas imponentes, increíbles, y se dio cuenta que el hombre tenía la inteligencia pero no tenía la fuerza, y fue esto lo que movió, dicen ellos, a estos dioses Anunnakis a experimentar con la mezcla. ¿Cómo entregamos al hombre la fuerza del rinoceronte? ¿Cómo entregamos al hombre la fuerza de un toro? Y comenzaron a experimentar con estas mezclas, y así se hizo el desorden, hasta que rompieron el código genético y, hermano, corrompieron toda la creación de Dios. Dice, este mundo fue anegado, ya lo leímos. Pedro dice que por esta razón este mundo pereció anegado en agua. ¿Qué sucede, hermano, cuando ese mundo antiguo es juzgado? Cuando viene el juicio de parte de Dios. Número 1, los ángeles que estaban en esta tierra, que se proyectaban hacia esa humanidad como dioses, esos ángeles, de acuerdo a la Biblia, son encerrados en prisiones de oscuridad y están reservados para el día del juicio. Los ángeles son reservados en prisiones de oscuridad. Otro día, hace algún tiempo, yo le hablé que ese es el abismo. Ellos fueron encerrados, los ángeles fueron encerrados en el abismo. Y ojo, porque en la tribulación, hermano, se abre la tapa del abismo. ¿Aló? ¿Están aquí, hermanos? Se abre la tapa del abismo y todos esos seres que han estado encerrados desde hace miles de años o millones de años van a salir otra vez. Por eso usted ve, hermano, en la Biblia narraciones como las de Apocalipsis, de seres con cola de escorpión y que tienen cabeza de león y que tienen corazas y que tienen alas y unas descripciones, hermano, tremendas que parecen, que no parecen lógicas, que no parecen tener coherencia, hermano. Los ángeles son encerrados en prisiones de oscuridad en el abismo. Número 2, los seres que existían, los seres que sobrevivieron, hermano, los seres, recuerde que hubo ogros, titanes, sirenas, moles. Hermano, estos seres son los que son encerrados. Estos seres sí tienen cuerpo, a diferencia de los ángeles. Estos seres sí tienen cuerpo y son encerrados en lo que la Biblia llama el tártaro. Vaya a la Biblia y usted va a ver que Jesucristo habló del tártaro. Es una prisión, hermano, en donde están encerrados estos seres. ¿Y qué es lo tercero que pasa? Lo número 3, ¿qué es lo tercero que pasa? Que a raíz de este desorden que hubo en el mundo antiguo, Dios prohíbe la interacción entre ángeles y seres humanos. Porque tuvieron su oportunidad, pero corrompieron ese mundo. Dios prohíbe, sígame hermano, Dios prohíbe la interacción entre ángeles y seres humanos. Por eso en nuestro mundo, cuando hay otra incursión angélica, ya en nuestro mundo, esos ángeles son castigados. Son penados. Por eso se dice de ellos, Génesis capítulo 6, de los que descendieron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Porque ya estaba prohibido el contacto a raíz de lo que pasó en el mundo antiguo. Entonces, cuando regresa la incursión
angélica a la tierra. En Génesis capítulo 6, esos ángeles, hermano, han sido todavía no se ha ejecutado el juicio, pero ya han sido condenados porque rompieron el mandamiento de Jehová de no tener interacción con los hombres. Y de esos ángeles, óigame, hermano, óigame, y de esos ángeles es de los que se dice que usted y yo, la iglesia, los vamos a juzgar. ¿No ha leído eso? ¿No ha leído 1 Corintios? Donde dice, bueno, y ustedes muchachos tienen pleitos y van con los juzgados seculares para arreglarse. ¿No hay sabio entre ustedes? ¿No hay ningún inteligente entre ustedes? ¿No hay ningún maduro que pueda juzgar entre los pleitos de ustedes? ¿No se consideran dignos para juzgar los problemas de esta vida? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Habla de esos, de los ángeles de Génesis capítulo 6, que regresaron quebrando el mandamiento de Dios y por lo tanto están reservados para el juicio que viene para ellos. Ahora, finalizo con esto, hermano. Voy a cerrar con esto. Todo esto que le acabo de decir explica muchas cosas. Contesta muchos cabos sueltos, arregla muchos cabos sueltos que estaban por ahí. El entendimiento del mundo antiguo y su juicio y los sobrevivientes que quedaron de ese mundo nos contesta cosas como, por ejemplo, número 1, ¿por qué protegían el huerto del Edén? Ya en nuestro mundo, ya no en el mundo antiguo, en nuestro mundo. Si Adán era el primer ser humano, ¿para qué lo protegían? ¿Se acuerda que dice que habían 2 querubines en la entrada? Y que dice que había, no sé si era 1 o 2 espadas de fuego que se revolvían entre la entrada al huerto del Edén. Entonces, esto nos hace entender por qué protegían el huerto. Porque había peligro allá afuera. Número 2, esto nos responde también de dónde sacó mujer Caín. Si se supone que Caín era el tercer hombre sobre la faz de la tierra. Primero fue, según la creencia tradicional, ¿no? Primero fue Adán, luego fue Eva, el tercero fue Caín, el cuarto fue Abel, pero Caín lo mató. Y entonces cuando lo juzgan sale y él va a un pueblo, ya encuentra un asentamiento, dice que se llamaba Tierra de Nod. ¿De dónde sacó su nombre? Porque ya estaba bautizado. Se casó Caín con una hermana de él. La esperó que creciera para tomarla por mujer. Entonces significa que la hermana de Caín llevó también, si la hermana de Caín fue su esposa, ¿llevó entonces también la hermana el castigo de Caín? No, Caín salió, hermano. Caín fue echado del huerto y fue expulsado a vivir con los desterrados, con esos sobrevivientes de ese mundo antiguo, entre los cuales había gigantes también. Esa raza de seres que poblaba todavía el planeta Tierra, hermano. Entonces, y finalmente, y termino con esto, el entendimiento del mundo antiguo nos hace comprender también Isaías 45:18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Él es el que la hizo y la compuso. ¿Escuchó? No la creó en vano, sino para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. En el principio, Él la hizo perfecta, excelente,
porque Él todo lo hace con sabiduría. Pero sucede lo que sucede, la humanidad se corrompe, los ángeles la corrompen, Dios juzga a esta humanidad, hermano, y entonces viene el Señor para reiniciar su creación y Él arregla la tierra, Él compone la tierra. Por eso encontramos al Señor separando las aguas, dice que estaban mezcladas. Usted ve que dice la Biblia, y separó Dios las tinieblas de la luz y vio que era bueno. Y dijo Dios, descúbrase lo seco. Es que todo estaba en caos. Todo esto era un desorden. Y Dios viene y compuso la tierra para que su nueva creación, que partiría desde Adán, comenzara a desarrollarse en este planeta Tierra. Amén. Que el Señor me agarre confesado. A ver, hermanos, preguntas. Le insisto, yo no profeso tener todas las respuestas. Preguntas. Quejas, sugerencias, complaints. Bueno, pues yo voy a empezar por el final. Entonces, de acuerdo a la situación vivida en el antiguo mundo, prácticamente, de acuerdo a los últimos acontecimientos hoy en día, prácticamente estamos viviendo ese antiguo mundo. Sí. Comparando de una forma, ¿no? Sí, así es. Esa es mi pregunta solamente. Sí, así es. Y de hecho, lo que sucedió en el mundo antiguo se va a repetir. Toda esa mezcla, el diablo va a seducir a los hombres a través de la búsqueda de la inmortalidad. ¿Se acuerda que yo recién le acabo de hablar de eso? El hombre no quiere morir y va a empezar todo con mejorar el cuerpo, con poner prótesis, hermano, metálicas, de máquinas, pero no va a parar ahí, no va a parar ahí. Hermano, ya desde hace muchos años, desde hace décadas, el hombre está sintetizando medicinas a partir de los animales. ¿Cuántos saben que están utilizando partes de animales para hacer prótesis humanas? ¿Sabían eso? Utilizan huesos de animales, utilizan carne de animal, utilizan dentadura de animales, utilizan muchas cosas, hermano. Eso no va a tardar en que comiencen a hacer las mezclas. Siguiente pregunta, o si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, doña Blanquita. Adelante. En una iglesia donde yo me congregaba en El Salvador, hacían esas preguntas. ¿De dónde agarró esposa Caín? Sí. Y yo me la hacía, pero ¿y de dónde la agarró? Esa era mi pregunta. Pues ya quedó contestada, ¿no? Ella la contestó. Amén. 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 Sí, eso es lo que entendemos, ¿no? Eso es lo que entendemos. Adelante. Bueno, yo no sé si es pregunta o es un comentario, pastor. Me recuerdo hace muchos años las enseñanzas que nos daba también acerca del pecado que cometió Adán y Eva. Pero cuando habla del antiguo mundo o del mundo antiguo, me estaba recordando que o más bien dicho, preguntar si es que estoy yo en esto o no. Para ese tiempo ya había sido desterrado del cielo el diablo, porque de alguna manera Dios formó a esa humanidad antes de Adán, pero también formó los seres, ¿no? Entonces, para que un ser, ya sea un ser animal o un ser vivo, cometa algo que no es natural, tiene que ser influenciado por algo. Sí. Entonces, tal vez pregunta o comentario, en el momento de que pasó eso, ya existía, ya había pasado la rebelión en el cielo. Y
al igual que cuando pasó con Noé, que en el ADN cruzó la maldad hacia lo nuevo, pudo haber pasado de ese antiguo mundo al mundo ya donde existía Adán. Definitivo, sí, definitivo. Eso es muy importante, hermanos, porque ustedes recordarán que hemos dicho antes que el pecado no nació en la tierra. El pecado se originó en el cielo, en la rebelión, a través de Satanás. Allí nació el pecado y Satanás es desterrado. Por eso yo mencionaba que algunos se atreven a decir que ese mundo antiguo pudiera ser llamado también el mundo de Luzbel, aunque no todos están de acuerdo con eso, porque otro postulado es que ese mundo antiguo fue regido no por Satanás y sus demonios. Este es otro postulado, es otra versión de la moneda. Es que ese mundo antiguo no fue regido por Luzbel y sus demonios, sino que fue regido por ángeles normales, hijos de Dios, que fueron comisionados para gobernar ese mundo y que gobernaban. Yo no sé cuántos recuerdan las enseñanzas de hace muchos años. Cuando hablamos de las plagas en Egipto, la Biblia dice en el libro de Salmos, yo le debo la cita, pero la Biblia dice en el libro de Salmos que todo lo que pasó en las plagas dice que era un ejército de ángeles destructores. O sea, los ángeles movían el viento, los ángeles convertían el agua en sangre, los ángeles traían las plagas, o sea, controlaban las moscas, controlaban las termitas, etc. O sea, eran ángeles con dominio sobre ciertas fuerzas de la naturaleza, por decirlo así. Entonces, el otro postulado es que había seres hijos de Dios que gobernaban a través de la tierra y que por eso también se contesta lo que se le dice a Nabucodonosor, que cuando Nabucodonosor tiene el sueño, le dicen a él que sí, Dios lo está juzgando por su soberbia y todo, pero le dicen la sentencia es por decreto de los vigilantes. Oiga, te sentenció Nabucodonosor, te sentenciaron los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. O sea, eran esos aparentes supervisores que gobernaban sobre todo esto y que cuando Cristo viene les quita toda esa autoridad. Por eso dice que Él sujetó todas las cosas, ¿sí? Llevando, no recuerdo cómo es que dice el verso, pero que Él tomó potestad sobre todas esas cosas, sobre todo principado y potestad, refiriéndose a eso, a los ángeles que estaban en dominio y en gobierno, ¿sí?